Entonces, vamos a iniciar con la parte de ciclometría para la refrigeración. Para entender la ciclometría hacia la refrigeración, primero nos tenemos que remitir hacia lo que es el concepto y la composición del aire. Entonces, se llama atmósfera a una envoltura gaseosa que rodea la Tierra y la cual hace posible el desarrollo de la vida. Pero se trata de una mezcla de gases, como vapor de agua, CO2, oxígeno, nitrógeno, argón, helio, y a toda esa mezcla de gases es lo que denominamos y llamamos aire. Dentro de esa composición del aire, dentro de los estándares AFRAE, se tiene una composición de en factor o en función del peso de 75.47% en peso de nitrógeno, 23.19% en peso de oxígeno, que es lo que principalmente llamamos aire. Pero como son una mezcla de gases, 0.4% de dióxido de carbono, un 0% de hidrógeno y 1.3% en términos de gases raros. En términos del concepto, normalmente y en algunos aspectos climáticos, no se habla en porción peso, sino en porcentaje de volumen. Es lo más típico, más que peso, volumen. Entonces, en función volumen, tenemos un 88.3% porcentaje en volumen para el nitrógeno y un 21% de oxígeno. Y el 1% restante son de otros gases. Gases raros, pero que realmente son vapores y demás. Entonces, a esta mezcla total se le llaman gases de concentración en la cual no varía o llamados constantes, que en términos porcentuales volumen son 21% oxígeno, 78% nitrógeno y un 1% de helio, hidrógeno, neón, argón. Y aquellos cuya concentración es variable, ¿sí? El principal de ellos, vapor de agua. Que el vapor de agua es el que entra a ser la otra parte fundamental cuando se empieza a clasificar el aire en dos contextos, que es lo que vamos a ver enseguida. El dióxido de carbono, el ozono, el monóxido y los demás gases contaminantes que puedan haber o que puedan aparecer en ciertos momentos hacen parte de esa mezcla del aire y que son de concentración variable. Que algunos de ellos son los que entran a afectar en ciertos momentos a la salud humana y que dependiendo de las concentraciones son nocivos, caso el radón, que se encuentra mucho en los parqueaderos subterráneos. Entonces, esa es la composición del aire. Entonces, cuando hablamos del aire y lo queremos llevar en términos matemáticos en una aplicación de aire acondicionado de refrigeración, decimos que él se mantiene constante entre unas condiciones de menos 10 y más 50 grados Celsius. En ese intervalo de temperaturas podemos considerar el aire como un gas ideal. Entonces, cuando vamos a considerar gases ideales, tenemos unas ecuaciones de estado, ecuaciones fundamentales, donde nos dicen que la presión por volumen es igual a una masa por una constante por una temperatura, en términos de gas ideal. Y estos gases ideales o esta ecuación de estado es la que vamos a empezar a tomar el aire, pero al empezarlo a subdividir. O también tenemos que la presión es igual a la densidad del fluido por una constante por una temperatura. Entonces, la primera variable que nace es esta. Hay una constante para el aire seco y hay una constante para el vapor de agua. Pero entonces se llama constante de aire seco y constante de aire húmedo, denominadas como R sub A de air en inglés, su nombre en inglés, y RW, water, agua, vapor de agua por el inglés, donde tienen unas constantes que más adelante las vamos a utilizar dentro de las ecuaciones. Entonces, dentro de la constante del aire seco tenemos
287.1 newton por metro por kilogramo por grado Kelvin. Al ser una ecuación de estado ideal, entonces siempre lo vamos a manejar en newton, metro, kilogramo y Kelvin, ¿sí? Y las presiones normalmente en bares, por tratarse de gas ideal. Entonces, ¿cómo se comporta esto? Supóngase que usted tiene un cilindro, un cubo, donde tiene una mezcla. ¿De quién? De masa de aire con masa de vapor de agua. Masa de aire, masa de vapor de agua. A eso le corresponde a ese cilindro una temperatura, un volumen y una presión. Pero entonces, en función de la masa de agua, también voy a tener una presión de agua. Y en función de la masa de vapor, voy a tener una presión de vapor. Entonces, todo el contenido de masa de aire que yo voy a tener al interior de ese compartimento va a ser una masa de aire seco más una masa de aire húmedo, que es lo que se entra a denominar en cierto momento como aire húmedo. ¿Sí? ¿Por qué aire húmedo? Porque viene teniendo una masa de aire seco más vapor de agua. Más vapor de agua. Entonces, cuando lo tengo entre el mismo recipiente, aire seco y aire húmedo y vapor de agua, o también denominado aire húmedo, lo llamamos aire húmedo, en el sentido que tiene un porcentaje de agua alto o bajo, pero que lo tiene. Entonces, la masa del recipiente total va a ser igual a la masa de aire más la masa de vapor dentro del recipiente del mismo. La masa de aire húmedo igual a la masa del aire más la masa de vapor. Pero si yo tengo la opción de ese recipiente que tenía la masa húmeda, separarlo realmente en dos recipientes, entonces yo aquí lo que hice fue que separé solamente la masa del aire y en este otro separé la masa del vapor. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque es que esto es vapor de agua, yo puedo separar el vapor y dejar completamente el aire seco. Pero cuando los mezclo en un solo recipiente, me queda que en ese solo recipiente la masa total es la mezcla de la masa del aire más la masa del vapor, y lo mismo ocurre en función de la presión. Pero entonces yo puedo separar esas dos masas sin ningún inconveniente, y es parte de lo que nosotros en el quehacer diario hacemos. A ese aire húmedo dejarlo seco o un aire seco y separar todo ese vapor, o dependiendo de la aplicación, agregar ese vapor de agua a la condición dependiendo del proceso en el cual vayamos a trabajar. Siguiendo con esas mismas condiciones de estado, y lo explicaba ahorita, si hay una condición de masa, de que la masa total es la suma de las dos masas, entonces en función de la presión, también tengo que es la presión del aire más la presión del vapor. Entonces, la presión total del gas es la suma de las presiones parciales, tanto del aire seco, que lo llamamos P sub A, y a la presión parcial de vapor de agua, lo vamos a llamar P sub B. Y ojo con este nombre, lo vamos a llamar presión parcial de vapor de agua. Presión parcial de vapor de agua lo vamos a llamar PW. ¿Sí? Y tenemos lo mismo. Ya separé las masas, al separar las masas automáticamente se separan las presiones. Entonces tengo una presión total del recipiente, en el cual separo la presión del aire seco y la presión parcial del vapor de agua. Los estoy separando en dos recipientes completamente diferentes. Entonces, si yo tengo el contenido solo de ese aire seco en ese recipiente, pues entonces yo puedo decir que la presión del aire por el volumen del aire de ese recipiente, o sea, este contenedor, es igual a la masa del aire seco por la constante del aire seco por la temperatura del aire seco. Y en el otro recipiente, ¿qué puedo decir? Que la presión del vapor de agua es igual por el volumen del vapor de agua, es igual a la masa del vapor de agua por la constante del vapor del agua por la temperatura del vapor del agua. Es decir, que yo ya al tener el recipiente completamente separado, aquí tengo una presión,
un volumen que está fijo, una temperatura que estoy midiendo con un termómetro, una masa de aire y una constante del aire. En el otro, tengo un recipiente que está ejerciendo una presión a un volumen constante porque no se está moviendo, hay una masa de vapor, una constante de vapor y una temperatura de ese vapor que estoy midiendo. Entonces, por eso resultan en estas ecuaciones. Pero si yo ya quiero llevar una relación de esos contenidos en una sola ecuación, voy a tener esto. Entonces ya voy a hacer es una relación de los contenidos del equipo. O sea, ya los quiero mezclar. Los cojo individuales, presión del agua, volumen del agua, masa del agua, constante del agua, temperatura, lo tengo separado. La presión del vapor, volumen del vapor, masa del vapor, constante del vapor, temperatura del vapor, aquí lo tengo separado, pero los vamos a mezclar en un solo recipiente. ¿Qué ocurre al mezclarlo en un solo recipiente? Que la temperatura para los dos fluidos es la misma y el volumen de los dos fluidos es el mismo, ya que el contenido del recipiente no aumenta ni disminuye su volumen. En ese sentido, los volúmenes se cancelan, las temperaturas se cancelan, entonces me queda que la masa, haciendo ya un despeje aquí matemático en función de las masas, que la masa del vapor es igual a la presión del vapor por la constante del agua sobre la masa del aire por la presión del aire por la constante del vapor. ¿Sí? Entonces, ya lo que se hizo fue que se despejó ese contenido en función de las masas. Entonces tenemos masa de vapor sobre masa de agua es igual presión del vapor, constante del aire, sobre masa del aire igual a presión del aire por constante del agua. Y ahorita retomamos esas ecuaciones nuevamente. Dentro de los parámetros característicos que se tiene en el aire, entonces tenemos diferentes condiciones que debemos conocer y manejar para poder tener un acercamiento, una apropiación mejor de lo que es ciclometría. Lo que es humedad absoluta, humedad relativa, estados de saturación, presión de saturación, aire húmedo no saturado, aire húmedo saturado, entalpía específica y punto de rocío. Todas estas 8 variables van a incidir en todo lo que se trate y se trabaje dentro de la parte de la ciclometría y que son variables que están presentes en todo lo que se denomina aire. Entonces, empecemos diferenciando estas dos. En el argot popular es muy comúnmente escucharlos hablar de humedad. Que humedad, 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 humedad. Y uno dice, listo, sí, eso es cierto, pero ¿cuál humedad? Entonces, cuando uno les pregunta cuál humedad, la respuesta es ¿por qué? Es que hay dos. Pero hay una que es la que realmente me interesa desde lo personal y es la humedad absoluta. ¿Por qué? Porque es que la humedad absoluta es la relación real entre la masa de vapor de agua sobre la masa de aire. Es decir, es la masa real de agua que hay por kilogramo de aire. Es la que yo puedo cuantificar, es la que yo puedo agregar, es la que yo puedo sacar. ¿Sí? Y desde la definición del contexto, es la única pues, que yo puedo como tener ahí con mayor claridad. Existe otra humedad en el mercado que conoce como humedad relativa. El tema y el contexto es que pocas veces le tenemos o le prestamos la atención debida. Es que humedad relativa es una relación entre la presión parcial del vapor de agua, PW, que es el que hablamos ahorita, y la relación entre la presión de saturación a la misma temperatura. Entonces, si observan, la humedad relativa son relaciones entre presiones, más no relaciones entre condiciones o cantidad de masa. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice que el equipo hay que agregarle humedad o hay que sacarle humedad, es humedad absoluta.
que es en función de masa de vapor, en función de la masa del aire. Pero cuando hablamos del contexto de relativo, realmente es una relación entre presiones. Presiones, no es una relación entre masa. Entonces muchos técnicos en ocasiones cometen el error de decir que es que la humedad relativa es la que cambia cuando se echa o se saca agua. No, la que cambia es la absoluta, sino que es que al variar desde la parte de todas las variables psicométricas, al variar una de las condiciones psicométricas, las demás varían en mayor o en menor porcentaje, pero cada una de ellas varía. Vista la humedad relativa en otra forma. Entonces yo tengo 1 kilogramo de aire, ¿sí? Seco, kilogramo de aire seco. Va a ser igual a que a 1 kilogramo de aire más W. ¿Y quién es W? Esa humedad absoluta. ¿Cuánta humedad o cuánto vapor, cuánta masa real de agua tengo yo en ese kilogramo de aire? ¿Sí? Cuando lo vemos en esta forma, entonces yo digo, si lo llevamos en términos relativos, ¿cuánto es la cantidad para que yo esté en lo que llamamos una condición de saturación? Entonces, si yo tengo lo que se llama una humedad relativa del 50%, significa que estoy al 50% de que llegue a una condición de saturación, pero a la misma temperatura. Me explico. No es lo mismo hablar de 50% de humedad relativa a 24 grados Celsius a hablar de los mismos 50% de humedad relativa a 30 grados Celsius. En términos valores porcentuales es lo mismo, pero en términos cantidad de agua no es lo mismo. Y es parte de lo que entramos nosotros a aclarar en todo lo que tiene que ver con psicometría. Entender y inferenciar cada una de esas variables que tiene el aire para entenderlas mejor en el contexto. ¿Qué es el estado de saturación? Es el punto en el cual el aire ya no puede contener más humedad y cualquier cantidad que se agregue se condensará. Entonces, aquí es cuando decimos, va a llover, o que los pronósticos nos dicen, va a llover. ¿Es por qué? Porque están midiendo que la humedad relativa en esa condición de temperatura está al 100%. Y cualquier otra cantidad de vapor de agua que se agregue por evaporación, ya ese aire no es capaz de contenerlo. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a condensar, empieza a aparecer un goteo. ¿Qué ocurre en un cuarto frío? Si el cuarto frío tiene una humedad relativa al 100% y el producto por las condiciones de empaque, embalaje, no se acondiciona bien, ese aire húmedo se sigue saturando. Y cuando empieza a saturar, toda esa condensación es la que nosotros vamos a tener en cierto momento en el evaporador. Y empezamos a decir que es que eso se está escarchando mucho. Bien sea porque está teniendo entrada de vapor de agua del exterior o porque está deshidratando o ocasionando las mermas del producto. Y se da porque el aire se encuentra en un estado de saturación, es decir, ya no puede recibir y contener más humedad a esa condición de temperatura. Presión de saturación es una presión parcial del vapor del agua en el estado de saturación. Y esa presión va separada de la temperatura. ¿Sí? Entonces empiezan a hablar de presiones. Presión del aire, presión del vapor, presión en saturación, presión del vapor en saturación, que cada una de ellas empieza a ingresar dentro de la parte de la modelación matemática para poder dar claridad mejor al asunto. Un aire húmedo no saturado es un aire que tiene presión o que tiene vapor de agua, pero que no está a punto de saturarse, que está alejado. Que en ese sentido es cuando empezamos a hablar de unos porcentajes asociados a la humedad relativa. Pero hay que entender nuevamente que es que la humedad relativa es relación entre presiones, no relación de humedad. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro y hay que diferenciar claro esos conceptos.
Una de las ecuaciones que vamos a utilizar ahorita es esta, y es cuál es la presión de saturación, o a la presión a la cual se satura el aire húmedo, en este caso en bares, a partir y en función de la temperatura. Esta ecuación sí la vamos a necesitar ahorita para operar, en la cual la presión del vapor en saturación es igual a epsilon o Euler, cuyo valor es 2,71 elevado a la 1429, a la 14,2928 menos 5.291, que es una constante, dividida la temperatura en grados Kelvin. Es una ecuación que vamos a trabajar bastante, sobre todo en la parte de la modelación matemática, ¿sí? Para encontrar las diferentes variables dentro del proceso. Hay una temperatura asociada también, que es lo que llama temperatura de rocío, y es la temperatura a la cual empieza a producirse la condensación de ese vapor de agua. Entonces, son dos fenómenos: el estado de saturación, que era el que veíamos ahorita, en el cual el aire ya no puede contener mayor o más agua, ¿sí? Porque empieza a condensar, y dos, la temperatura a la cual se puede producir esto. Un ejemplo típico: en las mañanas cuando hay niebla, decimos que es que el vapor está completamente saturado. ¿Sí? ¿Qué empieza a suceder en las mañanas cuando hay niebla? Que toda esta humedad se queda depositada en una región que esté a una menor temperatura o sobre las superficies, que es lo que también llamamos que se empieza a empañar. Otra condición muy típica de verlo: cuando sacamos una botella de la nevera, dentro de la nevera el contenido del recipiente está completamente seco, pero apenas lo sacamos y lo exponemos a una temperatura mayor, empieza a humedecerse. ¿Qué decimos? Que ese depósito, ese elemento, está a una temperatura en la cual está formando o está llegando a una temperatura de rocío para esas condiciones de ese espacio, en las cuales hace que ese vapor de agua que haya presente en el aire quede condensado sobre la superficie del recipiente en forma de agua. No es que el envase esté roto, no es que el vaso esté roto, no es que el material sea poroso, no, es una condición normal. Cada que tengamos una temperatura inferior en el ambiente, se va a presentar una temperatura de rocío. Pero cuando especificamos temperatura de rocío, es la temperatura específica a la cual se produce la condensación, y la podemos calcular y la podemos determinar. O sea, yo puedo calcular y determinar específicamente a qué temperatura en estas condiciones se produce condensación. Tenemos dos termómetros asociados a este proceso, lo que se llama termómetro de bulbo seco y termómetro de bulbo húmedo. El termómetro de bulbo seco es al cual está la temperatura ambiente, y termómetro de bulbo húmedo es al cual se empieza a evaporar el agua. ¿Sí? Bulbo seco, temperatura ambiente. Bulbo húmedo, a la cual se evapora. Es decir, si cogemos un vaso con agua, lo colocamos al interior de ese espacio, el agua se empieza a evaporar. Y en la medida que el agua se vaya evaporando, es porque está en una condición de una temperatura de bulbo húmedo. ¿Sí? Se va evaporando dentro de ese lugar. Y tenemos otra condición, si la asociamos de una vez aquí, que es la temperatura de rocío, y es a la cual se condensa. Entonces, dentro de un espacio siempre vamos a tener esas tres temperaturas: bulbo seco, ambiente; bulbo húmedo, a la cual se evapora; y bulbo de rocío o punto de rocío, a la cual se condensa. Otra variable que hay presente en el aire es la entalpía, que tiene que ver con la cantidad de calor total que tiene esa mezcla de aire dentro de ese espacio. Cantidad de
calor. Entonces, el aire tiene un calor y en la medida que va cambiando la temperatura, ese calor aumenta o disminuye. ¿Esto por qué se hace fundamental? Porque es que cuando yo estoy calculando, diseñando un cuarto frío, yo tengo que enfriar el aire y el aire es el que me enfría el producto. Pero la gente piensa que no, que es que hay que enfriar el producto, sí, y al aire, ¿quién lo enfría? Es decir, usted está considerando la masa de aire que a usted está enfriando para que le enfríe el producto. ¿Sí? Entonces, esa entalpía depende del calor específico del aire por la temperatura en la cual se encuentra el aire, más la humedad que tiene el aire, esa humedad absoluta, por el calor latente del aire, por el C sub P del vapor de agua, en función de la temperatura. Entonces, si observamos la gráfica, entonces uno lo que realmente tiene son una serie de condiciones para poder especificar cuál es la entalpía específica del aire en función de cuánto calor real tiene el aire. ¿Sí? Y va en función de la temperatura. En función de la temperatura. ¿Sí? Más adelante vamos a aplicar esta ecuación teniendo unos valores constantes y hallando unos valores de humedad absoluta, que son los que vamos a mirar cómo resolver. Entonces, ¿cómo vamos a apropiar estas ecuaciones? Volvemos a lo que teníamos inicialmente. Entonces teníamos un solo recipiente donde decíamos, tengo volumen, presión, masa, constante y temperatura del aire. Tengo presión, volumen, masa, constante y temperatura del vapor de agua. Lo separamos en dos recipientes donde les hicimos el análisis matemático de qué era este comportamiento, presión por volumen igual a la masa por constante por temperatura, y en el otro, presión del vapor, volumen del vapor igual a la masa del vapor, constante del vapor, temperatura del vapor. Pero cuando lo tengo ya en un solo contenido, en un solo recipiente, ¿qué tenemos? Que estos volúmenes son iguales y que estas temperaturas son iguales. Y lo vamos a llevar en función de las masas, ¿sí? En función de las masas. Entonces, de aquí para allá, le empiezo a cambiar el color para ir haciendo los reemplazos matemáticos de acuerdo a las definiciones que vimos. Entonces, tenemos que la masa del vapor es igual a la presión del vapor por la constante del aire, sobre la masa del aire, que es igual a la presión del aire por la constante del vapor. Esto me lo llevo y lo traslado aquí. ¿Sí? Masa del vapor sobre masa del aire es igual a constante. Aquí simplemente trasladé la masa, la constante del aire por presión del vapor, sigue siendo lo mismo, pues simplemente puse primero la constante, luego masa del aire igual a la constante del vapor por la presión del vapor. Pero dentro de las definiciones que acabamos de explicar, encontramos un concepto que se llama W, humedad absoluta, donde me decía que la humedad absoluta era la relación entre la masa de vapor de agua y la masa del aire. Pues como aquí tengo masa de W sobre masa de aire, masa de W sobre masa de aire, entonces yo puedo reemplazar y decir que esto ya no va a ser en función de las masas, sino que esto realmente es la humedad absoluta. ¿Sí? Reemplazando los valores. Reemplazando de esta ecuación que traía y diciendo que es que humedad absoluta es masa de vapor sobre masa de aire, me queda entonces W, humedad absoluta, es igual a la constante del aire por la presión del vapor sobre la constante del vapor por la presión del aire. Me llevo este valor. ¿Y qué nos encontramos que lo habíamos dicho ahorita? Que W igual constante del aire, presión del vapor sobre la masa del vapor por la presión del aire. Nos habíamos encontrado que dentro de unos valores que ya nos habían dado,
estaban la constante del aire, que es de 287.1 newton metro kilogramo Kelvin, y la constante del vapor. Entonces, ya al tener los valores numéricos, pues lo que voy a hacer es el reemplazo debido dentro de la ecuación, donde me queda que la humedad absoluta es igual a 287.1 por la presión del vapor sobre 461.6 por la presión del aire. Al hacer esta división matemática, me queda entonces que W es igual a 0,622, las unidades se igualan, o sea, 1 sobre 1 igual a 0, igual a 1, 0,622 desde la parte numérica por la presión del vapor sobre la presión del aire. Me traslado este valor. Entonces, vuelve y queda. ¿Qué humedad absoluta? 0.622, presión del vapor, presión del aire. Desde que arrancamos y dijimos que eso lo teníamos dentro de un recipiente, decíamos que esa presión del recipiente era igual a la presión del aire más la presión del vapor, pero esta presión del aire es complejo medirla. Entonces, ¿qué hacemos? La despejamos y tenemos que la presión del aire es igual a la presión del recipiente, que esa la podemos medir menos la presión del vapor. ¿Y qué hago? ¿O qué se hizo? Esta presión del aire se reemplaza en la ecuación. Entonces queda que humedad relativa, absoluta, es igual a 0.622 presión del vapor sobre la presión, que en este caso sería la atmosférica, la podemos medir o determinar menos la presión del vapor, al hacerle el reemplazo de las diferentes variables para poderlo solucionar. ¿Qué tenemos también aquí? Que la humedad absoluta es igual a 0.622 presión menos presión del vapor. Presión del vapor sobre la presión menos la presión del vapor. Pero esa presión del vapor en ocasiones se vuelve complejo solucionarlo. Entonces, de la humedad relativa, que me decía que era la presión del vapor sobre la presión del vapor en saturación, hacemos el despeje matemático y queda que la presión del vapor es igual a la humedad relativa por la presión del vapor en saturación. Y reemplazamos en la ecuación. Entonces queda que la humedad absoluta es igual a 0,622 por la humedad relativa, que multiplica a la presión del vapor en saturación sobre la presión atmosférica menos la humedad relativa por la presión del vapor en saturación. Esta es la ecuación principal o el resumen de separar esos dos volúmenes, esas dos masas, tanto de aire como de agua, en un solo, al separarlas y después volverlas a combinar en un solo recipiente. Esta es la ecuación principal de la cual vamos a trabajar para solucionar la gran mayoría de los ejercicios que vamos a ver. Entonces, vamos a necesitar conocer, o para conocer la humedad absoluta, ¿cuál es? En este caso ya una constante, 0.622, necesitaremos conocer o plantear cuál es la humedad relativa, la presión del vapor en saturación, la presión atmosférica, la humedad relativa y la presión del vapor en saturación. En caso de que no conozcamos la presión del vapor en saturación ni la presión atmosférica, las podemos calcular. ¿Cómo? La presión del vapor en saturación en bares, y aquí es donde hay que hacer claridad de lo siguiente, al final hay que unificar todo en kilopascales. La presión del vapor en bares, qué pena, repito, hay que unificarlos en bares. La presión del vapor en saturación es igual a Euler, que es elevado a la 14,2928 menos 5.291 sobre la temperatura en Kelvin, y la presión atmosférica 101.325 por Euler menos H
altura en metros del lugar donde estemos, sobre 8.000. Entonces, los ejercicios que siguen a continuación, vamos a empezar a aplicar. Inicialmente, esta ecuación, vamos a aprender a hallar cuál es la presión atmosférica de un lugar, conociendo la altura en metros. Luego, vamos a aprender a sacar cuál es la presión del vapor en saturación, conociendo la temperatura en Kelvin. ¿Sí? Y así nos vamos a ir paso a paso hasta solucionar al final unos ejercicios completos donde nos permitan determinar cuál es la humedad absoluta de unos ejercicios o unos planteamientos.